Pues vamos a presentarlo a él. Él es Kevin Grunbaum, él es licenciado en Ciencias Políticas y especialista en opinión pública y comunicación política. Buen día, Kevin, ¿cómo estás? Buen día, chicos, muy bien. ¿Ustedes? Todo bien, todo De bien. 10, de 10, Kevin. Igual tenemos miedo de decir mucho porque por ahí nos están espiando, ¿viste? Por ahí Y están... eso podemos estar casi seguros. ¿Seguro? Esta semana nos quedó claro. Sí, sí, sí. Bueno, viste que uno a veces piensa que dice algo o publica algo y esto, bueno, es intrascendente, soy yo, a mí quien me conoce. No, del otro lado hay alguien. Es más, me parece que voy a empezar a tapar la camarita. lente, la camarita de la... Claro. Bueno, yo no te voy a decir que lo hago, pero sí, cada tanto, sobre todo, pongo una pequeña tapa. Recomiendo enormemente no poner pegamento por sobre la camarita. Pónganlo al costado porque si no les va a arruinar la cámara. Claro, claro, Más de claro, claro. uno pega directamente arriba de la cámara y después te arruina, ¿eh? Hay ¿Vos que sabés poner que recostadito y que tape el papelito negro. gracias a esto ya tengo que llegar a casa, a casa no, en realidad ir a visitar a mi madre y decirle, ¿sabes qué, vieja? Tenías razón, hay que tapar. Las veces que me habrán filmado frente a la... Oh, por Dios, no quiero conseguir. Igual no sé si alguien va a querer tener esa imagen, Quédate tranquilo. Dios mío, quemándome la cabeza estudiando. Claro. Así que bueno, te escuchamos, Kevin, a ver, de que este es un tema que salió un poco esta semana en los medios, ¿no? Y que quizás Sí. digamos, por lo intempestivo que es todo en este país, quizás pasó, quedó un poco de lado, pero realmente es algo que puede representar una importancia institucional bastante grande. Sí, sí, bueno, esta semana, como algunos ya saben, en realidad la semana pasada se hicieron públicas listas con más de 500 periodistas que eran espiados por la AFI, no solo virtualmente, sino estamos hablando de seguimientos, incluso a miembros del partido, digo, a Horacio Rodríguez Larreta y a Diego Santilli los seguían, los iban visitando a la casa, decían quiénes entraban y quiénes no. Entonces, con ese disparador, a mí se me ocurrió hablar un poco de esto que es el ciberpatrullaje, esa frase que usó, para mí, una frase, digo, sin mala intención, pero sí que denotaba, perdón, su pasado de socióloga de la ministra de Seguridad cuando habló del ciberpatrullaje, ¿no? Claro. Eh, un poco de qué es, y para poder hablar de esto quiero traer un caso, el caso tal vez más emblemático de filtración de datos y espionaje, que fue Cambridge Analytica. No sé si ustedes se acuerdan, Sí, esto sí. fue, digo, la bomba explotó en 2018, pero esto es una empresa que en 2015. 2016 actuó en la campaña de Donald Trump, se dice que también participó en la campaña de Mauricio Macri. Básicamente lo que pasó en 2018 se dio a la luz. Hago un paréntesis, recomiendo el documental Nada es Privado que está en Netflix, que deja muy claro todo lo que sucedió. Pero básicamente se dio a la luz cómo estas empresas violaban las normas de Facebook y lo que hacían era tener perfiles de más de 50 millones de usuarios y con eso utilizarlo, digo, de manera ilegal, porque vos te pedían ciertos permisos que no alcanzaban, cosas que tienen, ¿no? Kevin, ¿Escucha? Hola. ahí te perdimos un poco. Me parece que es la Ahí. señal. A ver. Ahí estoy mejor, no sé dónde me quedé. Ahí está, ahí estás. Estabas hablando justamente de que tenían los perfiles de muchas personas, de millones de personas, y Sí. con esa información, y ahí quedamos. Con esa información lo que hacían básicamente era utilizarla para bombardear con videos, muchas veces con contenido falso, para, bueno, dar vuelta a la elección. Digo, en el documental lo deja muy en claro de por qué sirve, cómo funciona. Lo recomiendo verdaderamente, llama Nada es Privado. Ajá. Lo que pasó con este documental, básicamente, y en realidad con esta noticia, perdón, es que Facebook dejó de ser el soldado bueno de todos y empezó a demostrar un poco más su verdadera identidad, porque dijo no saber lo que estaba pasando cuando después se demostró que Facebook sí tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo. Maldito Zuckerberg. Para que tengamos una idea, las tres aplicaciones más usadas del mundo, que son WhatsApp, Facebook y Facebook Messenger, son de la misma empresa, Claro. son de Facebook. Para que tengamos una idea del tamaño que tiene. Entonces ahora volviendo a la Argentina, donde básicamente tenemos una penetración de internet altísima, digo, se calcula que 35 millones de personas de las 40 o 44 que vivimos acá usamos internet, y de esas 35 o 34
usamos acceso a las redes sociales, o sea, prácticamente todo el que usa internet en la Argentina usa redes sociales, por así decirlo. Después, si quieren, también les paso un poco cuántas horas pasamos por día. Creo que yo soy uno de los que tira el promedio para arriba. Entonces ahí es cuando empieza la importancia. Vamos a hablar ahí, ¿qué es esto ciberpatrullaje? Digo, hay dos formas de hacer escucha de redes sociales, ¿no? La legal, la ilegal, y después está también el para qué usas esto. Claro. Vos podés escuchar lo que habla la red en base a los datos públicos. Eso se hace, incluso yo lo hago, lo puede hacer cualquiera de nosotros con algunas herramientas como RStudio, por ejemplo, y con algunas redes sociales, por ejemplo Twitter, que dan esa información libre. Es decir, vos podés hoy descargar todo lo que pasó en Twitter de 6 días para acá y descargártelo. Vos podés dejar grandes volúmenes de datos y después procesarlo por distintas, herramientas de programación que analizan texto, y de ahí lo vas a ir viendo qué está diciendo la gente. Lo puedes hacer también con Facebook, con Instagram. La diferencia es que después de Cambridge Analytica, Facebook empezó a darle esa información, esa API, que es lo que a vos te permite analizar, se la empezó a dar solamente a los socios. Es decir, hoy no cualquiera puede leer eso. Digo, hasta ahí no hay ningún problema, porque eso te permite, con datos públicos, saber qué está diciendo la gente, qué piensa. Eso el gobierno nacional lo hace desde antes de 2015. Yo tuve la suerte de conocer en su momento a una de las empresas que se lo hacía para el gobierno nacional, que también trabajaba para una de las empresas de telefonía celular más grande del mundo, y para que se dé una idea, ellos se enteraban de que tenían un problema en un conurbano, en un municipio del conurbano bonaerense con una antena, por las redes sociales antes que por el servicio técnico. ¿Por qué? Porque leían la palabra. Doy un ejemplo, no es real, pero doy un ejemplo, por ejemplo, Avellaneda, mala señal, leían esto y ya sabían que tenían un problema ahí. Claro, y esto marca un poco también cómo por las redes se comparte todo lo que pasa y cómo empiezan a ser un canal de expresión constante de la gente. Totalmente. Uno se vuelca en las redes para opinar. Hay muchas empresas que lo hacen, hay algunas argentinas muy buenas. Yo tengo la suerte de trabajar con varias empresas multinacionales que también lo hacen, porque básicamente tienen que saber lo que se está diciendo de su producto. Eso incluso que lo haga el Estado, a mí personalmente me parece bien. Puede medir el humor social, como decía la ministra, por lo que la gente habla, y no está mal. Obviamente, como siempre decimos, hay que tener una idea de que, por ejemplo, hay redes que no son representativas de toda la sociedad, pero no está mal que vos tengas en claro qué es lo que se está hablando de vos dentro de lo que es su sistema digital, y hay herramientas que te lo permiten hacer y muy bien, y te permiten hacer cosas muy interesantes. El problema está, y es lo que señala el documental, y lo que pasó con Cambridge Analytica, lo que pasó en la campaña de Estados Unidos, lo que pasó en la campaña de Brasil, es cuando esa información primero se obtiene de manera ilegal, es decir, violando los permisos de ciertas aplicaciones, y también por ejemplo, ya directamente interviniendo dentro de los correos electrónicos o interviniendo dentro de los celulares. Y también el para qué, cuando a vos usan esos datos personales tuyos para bombardearte con video y bombardearte con información falsa, ahí es donde comienzan los problemas. Entendamos que el 98% del tiempo que pasa los argentinos en internet es viendo videos. El tamaño de lo que importa y de lo que puede modificar la opinión de la gente, una campaña de video masiva, es increíble. Claro, también por el soporte audiovisual, marca que es muy importante el soporte audiovisual, inclusive más que el texto. Exactamente. ¿Sí, los escucho? Sí, te estamos siguiendo. Después le voy a dar otro dato interesante, porque esto es lo que el famoso Big Data es esto. El Big Data es analizar grandes volúmenes de datos en formato texto, cuando hablamos de redes sociales, para ir viendo lo que está pasando e incluso poder predecirlo. Para que te den una idea, nosotros hasta 2003, entre 2003 y 2007... Claro. Hola. Hola. Entre 2003 y 2007, la humanidad se duplicó la cantidad de registro de datos que se había hecho hasta el 2003. Es decir, desde el comienzo de la humanidad hasta el 2003 se produjeron tanta memoria, en realidad se habla de 5 exabytes de información, no voy a hablar de unidad de medida, pero todo eso se duplicó en 3 años, y hoy se sigue duplicando. Es decir, cada día generamos más información y más data, y eso es lo que los gobiernos usan para informarse.
El tema es, y acá viene la gran pregunta, que me gustaría que incluso lo vamos a seguir hablando, ¿para qué se usa esa información? Digo, incluso toda la cuestión del coronavirus planteó nuevas preguntas de, bueno, ¿hasta qué punto la información de los usuarios es privada? ¿Hasta qué punto tenemos la libertad para dar a conocer nuestros datos y nuestra información? Digo, salud o cuidado. Digo, es muy interesante y es muy profundo todo lo que sucede con los datos, que nosotros muchas veces no sabemos ni siquiera que existen datos nuestros. Claro. Y sí, porque prácticamente en cada red social que uno abre, un servicio, aplicación, con los permisos que da, con los datos que vuelca, no sabe realmente la cantidad de datos que hay en Internet. Desde por ahí nosotros somos la generación que explotó al máximo, no sé, el Messenger, por decirte, Sí, hasta acá hay muchísimo. es tremendo como uno ha volcado datos en algún momento en cuentas, te estoy hablando hace como 15 años atrás, ¿me entendés? Para tener algún acceso a algún producto, alguna página, algo, y de golpe te encontrás con que dónde quedó esa información. Bueno, Igualmente, Kevin, ¿cómo estás? Luis te habla. Igualmente como que hay información falsa, digamos, yo creería como que se banalizó la opinión, digo, cualquiera puede opinar, cualquiera puede subir un video, o sea, ya como que queda a criterio de aquel que lo ve, digamos, de su capacidad de discernir si lo que está viendo es dudoso o no mirarlo, sí mirarlo, porque como cualquiera puede subir un video, subir una información, digamos, el que lo consume es el que termina decidiendo si lo que está viendo es correcto o no, o le conviene o no, Sí. o lo quiere ver o no. Incluso más allá, yendo más allá, digo, ¿se acuerdan que cuando nosotros tal vez estábamos estudiando, éramos más jóvenes, se hablaba de esa digo, monopolio de la verdad que tenían los medios de comunicación, que en los últimos años se fue cayendo? Digo, hoy ya la gente por lo menos conoce que hay opiniones distintas, obviamente elige qué consumir. Digo, en Internet pasa algo similar, digo, está en Internet y por estar en Internet tiene que ser real. Y más allá, no sobre todo depende de quién lo consume, sino de lo que ya, digo, de lo que vos tenés establecido y ese sistema de creencias y opiniones que vos tenés antes de acceder y antes de dirigirte a esa información, ya determina si la vas a creer o no. Es decir, las fake news no van a ganar una elección. Digo, Bolsonaro ni Trump ganaron la elección por la fake news, pero la sociedad norteamericana en su momento y la sociedad brasileña en su momento fueron el caldo de cultivo excelente para que la elección se defina o que la elección esté volcada por fake news. Es decir, lo que nosotros pensamos de antemano va a influir directamente en cómo consumimos esa noticia, y si la noticia, por más que sea falsa, viene para darnos a confirmar una creencia que tenemos, vamos a creer. Digo, si nosotros estamos convencidos de que este es un gobierno, de que gobierna Cristina y que Alberto va a ser Chávez, y escuchamos que ahora, aparte de expropiar Vicentín, van a expropiar, no sé, todas las marcas de ropa, lo vamos a creer, porque lo que queremos es que nos den más data de lo que nosotros tenemos, esa información. Digo, ya nuestro sistema de creencias sigue influyendo, y lo que hacen las redes sociales y el ecosistema digital en general es amplificarlo, que sea mucho más fácil que a vos te llegue ese tipo de mensajes. Claro, o sea, básicamente te están diciendo lo que querés escuchar. Totalmente, porque vos te buscás eso. Hoy lo que tiene el digital es que vos, digo, también es lo que hablamos la vez pasada, cómo vos te vas encerrando dentro de tu propio barrio digital, hace que vos incluso escuches cada vez más lo que vos querés. Digo, y es muy difícil tanto como para, por ejemplo, los medios de comunicación, los partidos políticos y las personas a pie, poder romper con esos barrios. De hecho, si quieren lo podemos hablar en la próxima semana, un poco el rol del troll es romper esa barrera mediante la agresión. Digo, ¿cómo hago yo para penetrar dentro de una conversación donde no me quieren? Me pongo a ser disruptivo, me pongo a ser violento, vos, y de esa manera vuelvo a aparecer. Gonzalo es un gran troll. A Gonzalo le encanta. Viene contento a la radio. Hoy me peleé, me puteé con 500 viejos en Twitter. Él le encanta. Él es como su pasatiempo. Él lo hace gratis, es pasatiempo nomás. En mi época el troll lo peinaba para arriba. Claro, en mi época el troll decía era otra cosa. Ayer anduvo a la noche tuiteando en contra de los cacerolazos. Por eso hoy se quedó dormido y llegó tarde a la radio. Y me respondieron. Ahora, volviendo un poco a lo que habíamos arrancado, ¿no? Y donde arrancamos la charla, ¿qué implicancias crees que va a tener, ¿no? Esto del
del ciberpatrullaje, más allá de las implicancias jurídicas, ¿no? En el cuidado personal de no solo de los usuarios, sino de los dirigentes políticos en particular. Mira, yo creo que lo que pasa, lo que necesitamos en Argentina y en el mundo, así como necesitamos educación financiera, necesitamos educación en esto, digamos. Necesitamos aprender la diferencia entre privacidad y anonimato, necesitamos empezar a entender un poco más que nuestros datos son muy importantes. Y a la política esto le va a afectar directamente porque va a empezar una pelea para la cual muchos no van a estar ni capacitados ni van a tener los medios para defenderse o para pelearla, por así decirlo. Voy a hablar en esos términos porque cuando hablamos de definir futuros de países o cuando hablamos de elecciones es una pelea y lo sabemos, las campañas lo son, y cada vez más las campañas se empiezan a manejar con datos y eso va a tener consecuencias directas en las elecciones. Yo les recomiendo mucho el documental porque habla en un momento de que el propio Parlamento británico reconoce que las leyes del Reino Unido no están preparadas para tener elecciones limpias bajo estas condiciones. Lo reconocen. El Parlamento reconoce, después de 2 años de investigar, que no están preparados. Yo creo que nosotros tampoco. No es que las elecciones no perfectamente claras sean una novedad, pero hoy es cada vez más complejo darse cuenta de que están influyendo directamente en el proceso electoral y eso es muy grave, realmente muy grave. Claro, porque va a marcar, no solo para marcar tendencias. Sí, y es muy fuerte lo que decís, porque en definitiva todavía estamos con la vieja idea arcaica, tiene un ejemplo, ¿no? Del fraude cambiando urnas o cuestiones muy, muy básicas, y nosotros estamos hablando de datos, cosas que no son tangibles, por lo menos en términos concretos o palpables, y es muy difícil. Por ahí vos hablabas de empezar a hablar de anonimato y de lo que es privacidad. Bueno, pero empezar a entender qué es el dato, darle la importancia al valor de los datos, y cuando empecemos a comprender eso, cómo cambiaría también, ¿no? Que por ahí Luis hablaba de la capacidad de discernir que tiene cada uno, pero ¿qué capacidad de discernir podés tener cuando realmente lo que consumimos es lo que nos dan y realmente no entendemos muy bien por qué te bombardean con tal o cual cosa, porque tampoco le damos importancia de que hay gente detrás de cada graph, de cada palabra, de cada cosa que se postea, y no estamos entendiendo que son todos pequeños mensajes que construyen un relato, una idea, un criterio, lo que fuere. Yo creo que realmente el gran trabajo es comprender, por lo menos para la ciudadanía, el valor o entender que es algo, no sé si decir tangible, pero la verdad, darles... Para mí te lo digo, resumo en esta frase, digo, nuestros datos, ellos los usan para ganar plata. ¿Por qué nadie nos está pagando a nosotros por nuestros datos? Exacto. Porque yo te estoy dando a vos horas y horas de información sobre el tipo de consumo que tengo, vos lo usás para venderme mejor, lo cual en cierto punto está buenísimo. Digo, yo busco algo en internet y después me aparece y lo puedo encontrar, claro, pero no lo monetizás. Yo no lo puedo monetizar. Vos monetizás mi información y yo no puedo monetizar mi información. Nadie obliga igualmente a usar una red. Claro, y otra cosa que pensaba, ¿no? Una especie de vacío legal en todo esto, ¿no? Que por eso hay tanta facilidad para moverse y manejarse y extendernos a límites que tal vez son impensados. No solo un vacío legal, sino que hay mucha complicidad de los dueños de las redes, y aparte hay una realidad que nos cuesta mucho entender. Digo, hay una realidad que, y me pasa a mí, que me dedico a eso, digo, yo incluso tengo una socia que es programadora que se dedica a eso y a mí a veces me cuesta entender cómo se configura el dato, y también hay una verdad que es, en muchos sentidos, hacen nuestra vida más fácil. Entonces, aquello que hace nuestra vida más fácil, a veces no tenemos ganas de ponernos a ver, bueno, cuál es la consecuencia de esta vida más fácil que estoy teniendo. Y bueno, eso va a ser un gran problema en el futuro, y sobre todo porque va a haber un momento donde esos datos no se van a usar todo el tiempo solamente para vendernos mejores zapatillas. Y bueno, si quieren, es para hablar mucho tiempo, pero por ejemplo los datos sobre COVID-19, esos datos que deberían ser privados, ¿qué pasa si el día de mañana se publican? ¿Qué pasa si el día de mañana todos sabemos quién tuvo COVID-19? ¿Qué pasa en un pueblo chico donde tal vez hay una familia o una persona que tuvo COVID
publican sus datos. Y acá el en pueblo Comodoro decide ya te cuento que lo de forma linchan, propia. lo asesinan. Acá pasó con el primer caso, que fueron un matrimonio que habían venido de Brasil. Al poco tiempo en redes sociales era la cara de las personas, la foto de perfil de los teléfonos, quiénes eran, dónde vivían. Por eso, digo, ahí es muy complejo, es algo que todavía no terminamos de entender, todavía los estados no terminan de entender cómo hacer, y también hay una realidad que es, y esto pasó durante el gobierno anterior, que es, también los gobiernos, porque vamos a diferenciar entre estado y gobierno, aprovechan esos datos, porque ese dato a vos te permite muchísimo. Digo, se filtró, en su momento fue un escándalo, hoy ya pasó, pero cuando el gobierno anterior usaba mucho dato del ANSES para cruzar y cuando, bueno, crearon una dirección para hacer encuestas, digo, estamos hablando de que ese dato es muy importante y es muy manipulable y lo usan. Entonces, creo que esto es algo que en un futuro nos va a traer más de un dolor de cabeza y las generaciones que todavía le vienen más chipeadas con dar sus datos son las que necesitan tener básicamente en el colegio educación sobre este tema, dar clases de este tema y educar a los chicos, así como hay que educarlos en educación financiera para que aprendan en el futuro a manejar sus cuentas, hay que educarlos en datos y en cómo cuidarse y cómo cuidar esa privacidad en Internet que es tan importante. Así que bueno, gran tema, la verdad los dejaste pensando acá. El otro día, ¿viste? Tengo miedo ahora. Tenemos una columna con Denise, que es nuestra psicóloga cabecera, que hablaba sobre el tema del sueño, y acá Luis y Adrián se quedaron replanteándose la vida, y ahora Adrián por lo menos está pensando todo lo que ha puesto en redes. teléfono. todo lo que puso en redes sociales en este tiempo. Oh, no. Así que a veces yo siempre digo lo mismo, que es a veces lo que más nos termina protegiendo, y no lo digo por ustedes, pero me hago cargo por mí, es lo poco importantes que terminamos siendo. Es lo único que nos protege en la vida, lo único que te termina protegiendo a veces es si sos o no una persona muy relevante. Claro. Pero sí, chicos, la verdad que te leen todo. O sea, aparte vos básicamente te leen todo. Así que bueno, Kevin, te agradecemos por la comunicación, tema bastante interesante, la verdad que está muy bueno poder hablar de estas cosas porque son cosas que quizás pasan desapercibidas, ¿no? Y ante un disparador de algo como es esto del espionaje y lo que sucede con las redes, podemos empezar a analizarlo en nuestra vida cotidiana. Por eso, por supuesto. Te agradecemos la comunicación y bueno, el jueves que viene nos encontramos con otro tema que nos haya interesado y de todo lo que vos nos traes.